esta cosa del GOAT, pues la verdad es que me toca un poco los cojones, porque estamos hablando de un deporte de equipo. O sea, Michael Jordan, LeBron, Shaquille, no hubiera ganado ningún anillo por sí solo. Es un deporte de equipo. Yo soy mucho más fan del juego europeo y mundial que del juego americano. El juego americano me deja mucho que desear. Cada uno tiene que disfrutar del nivel que tiene, y eso es lo grande que tiene el baloncesto. Que no hace falta que todos jueguen en la NBA. Si todos estuvieran a nivel de jugar en la NBA, vaya aburrimiento. Y sobre todo esa sensación de que eres joven, de que estás en un equipo semiprofesional y de que tienes hambre. Tienes hambre, disfrutas cada día, cada entrenamiento. Y fui allí a San Boi, probé, me ficharon. En aquella época una anécdota de que comentaron que había un chico que jugaba baloncesto, jovencito, que medía 2'4", 2'5", un tal Pau Gasol, que yo llamo a Agulló y le digo: Agulló, vente para acá que va a venir Pau. Y con el fisio tirando y dice: hacemos un 2 para 2, nosotros dos contra vosotros dos. Yo en cuanto al baloncesto siempre digo que intenta ser tu mejor versión siempre. Y para mí el baloncesto es una enseñanza para todos los aspectos de la vida. Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Detrás de la Cancha Podcast. En este episodio tengo un invitado muy especial para mí, que es uno de los precursores que yo, tanto este proyecto como lo que viene siendo jugando a la naranja, tuviese yo dando mis primeros pinitos y pasos. Hoy tenemos aquí a un invitado también muy especial, Fermín Iglesias. Un placer que estés aquí. Yo he dicho que son precursores de que yo iniciase el baloncesto y demás, también iniciarme en el deporte. El tema de valores es un aspecto muy importante. ¿Qué ha significado para ti el baloncesto? ¿Qué te ha transmitido de valores y demás? Bueno, yo siempre digo lo mismo. Para mí, la familia, el trabajo, los amigos, el deporte tienen siempre los mismos valores. El ser justo, el ser honesto, el ser trabajador, el ser compañero, en todas las etapas de la vida y en todas las partes que uno hace, tiene que tener pues, el saber estar, el saber compartir y el rol que tiene. Y para mí el baloncesto es una enseñanza para todos los aspectos de la vida. Bueno, ya hemos comentado esto del tema de valores. ¿Cómo empieza Fermín, diríamos, a darle a la naranja, a baloncesto? Bueno, pues yo jugué muchos años en la calle, en el Playón Grun, con mis amigos, en el baloncesto de aquella época, y para mí hay un antes y un después en la Olimpiada del 84, con los míticos Fernando Martín, Fernando Romay, Epi, Sibilio, José Luis Llorente, bueno, una selección, Andrés Jiménez, una selección que nos enamoró. Y a mí me hizo entrar el gusanillo del baloncesto y ya hubo un antes y un después. Ostras. Y esos años, diríamos, tipo adolescentes, que Fermín empieza a jugar a baloncesto, luego cuando empieza el Fermín adolescente a jugar a no más profesionalizado, sino más organizado, ¿cómo surge eso? Pues yo empecé a jugar federado en junior, en edad junior. Antes había jugado siempre pachangas y muchos partidos y tal, con gente de mi edad, más pequeños, y sobre todo con gente más mayor también. Y bueno, pues a raíz de una de las pachangas estas, coincido con una serie de jugadores y el boca a boca: oye, que he encontrado un chaval que es junior y tal, y pan, y me fui a probar al Grup Barna. Allí encontré a mi primer entrenador, amigo y mentor, Agustín Montesinos, y pues ahí empieza mi etapa del baloncesto más reglado, con entrenadores, con un equipo, con su convivencia, con la competición. La verdad, yo guardo de aquella época un recuerdo imborrable. Incluso todavía tengo relación esporádica con gente que jugué en aquella época. Ostras. ¿Y cómo fueron esos años de pasar de jugar, digamos, pachangueo en la calle a eso? Bueno, ¿Cómo fue ese la verdad es aprendizaje? que yo tengo un recuerdo muy bueno porque yo físicamente, tácticamente y técnicamente no estaba al nivel de esos jugadores, pero físicamente yo era un portento. Entonces yo, sin tener las capacidades técnicas y tácticas de ellos, imponía mi juego por ganar espacios, por salto, por fuerza. Entonces yo esa época, me acuerdo, una época de aprendizaje, de mejorar muchas cosas que no me habían explicado, la técnica individual, de protección de balón, de esto, del tiro, la mecánica, las entradas a canasta, etcétera, etcétera.
pero yo absorbí toda esa información y con el potencial físico que tenía, Sí. pues la verdad es que yo me acuerdo que al poco tiempo ya jugaba muchos minutos y que tenía un rol importante en el En el equipo equipo. y yo estaba pues más contento que unas ascuas. ¿Y en qué categoría competíais en lo que viene siendo la etapa tuya junior? En Más... aquella época yo creo que era la segunda liga junior. Estaba la Mm, primera liga, que eran los equipos de ACB de de cantera, sí. Barcelona y compañía, y luego estábamos nosotros, y yo creo, no me quiero recordar, el primer año o el segundo, quedamos terceros de Barcelona. Ostras, eso es una Un base. buen logro, teníamos un equipo, la verdad Sí. es muy bueno, porque yo me acuerdo de aquella época de darme cuenta de que había perdido tiempo por no mejorar muchas cosas del baloncesto, que el baloncesto no era solo ganar la posición y saltar y machacar, sino que había Otros mucho aspectos. trabajo para mejorar, y eso te dabas cuenta cuando jugabas contra equipos que estaban bien trabajados y de jugadores que llevaban muchos años jugando. ¿Y esa época junior, diríamos que a los 18 finaliza o cómo Allí consigue...? en aquella época el junior acababa a los 19 años, no Ostras, pasabas a senior hasta 19, 20. ostras, eso es un gran cambio en comparación ahora, ¿eh? Claro, claro, tenías un año más de formación Mm, junior y se notaba, claro, porque el cambio ahora que hay a los 18 años que pasas al ostras. senior, pues es un cambio muy, muy Claro, grande. hablando un poco personalmente, a los 18 cumples los 18, vale, jugar contra gente muy experimentada y te encuentras un poco, muchas veces perdido, porque tú te piensas, vienes a lo mejor de tener un rol mayor, luego te vas a jugar contra un veterano que se las sabe todas y te encuentras un poco desubicado. Sí, sí, además, precisamente yo acabé el segundo año de junior en el Barna y me fui a la Mili. Estuve Ostras, un año sin competir, que sí que competía, pero jugábamos allí claro, en el cuartel que teníamos allí en claro. Huesca de la Mili. Bueno, y hablando de acabando ya la etapa juvenil, luego la post-mili, ¿qué hace Fermín? Bueno, pues casualidades de la vida, un entrenador que estuvo entrenando allí en el Grup Barna y que luego lo fichó el Calpe, Ostras, Xavier Meseguer, pues me llamó cuando acababa la mili, que le hacía falta un refuerzo de ala pivot, y vine a hacer una prueba, la superé, les gusté, y vine aquí a jugar a Calpe ostras. en el año 90-91. ¿Y qué era? El primer, digamos, contrato profesional que firmas? ¿Qué condiciones te daban? Bueno, al final no era un contrato profesional, era un acuerdo de condiciones en el cual me daban un sitio para vivir, compartido con 4 juniors y otro senior, en un Ostras. chalet allí al lado de la playa, Joder. y me pagaban un X dinero que para aquella época pues era un sueldo que estaba bastante bien. Entonces yo pues hablé en casa y tal y les dije, pues yo quiero vivir esta aventura de vivir un año del baloncesto semiprofesional, y nada, me vine y lo pasé bomba. La verdad es que esa etapa duró 3 años, el 90-91, 91-92, 92-93. El primer año no nos clasificamos para la segunda vuelta. En aquella época el Calpe jugaba en Nacional. Que equivale ahora mismo Bueno, estaría entre una EVA y una Le Plata, porque en aquella bueno, época solo había primera B y Nacional. un cierto nivel, diríamos. Bueno. Y Calpe tenía varios jugadores de la casa, entre ellos Constante Ibars, pero sí que es verdad que fichaban pues lo mejorcito que salía del CAI Zaragoza, de Estudiantes y de algún otro equipo de élite, Murcia y tal, que tenían jugadores que no acababan de tener sitio en primera B o en primera. Y entonces, bueno, yo ahí me he encontrado pues con Germán Aparisi, que venía del Juver Murcia, Joder. Ramón García, que venía de San Fernando, Cholo, que venía de Estudiantes, bueno, una serie de jugadores Gente... que habían estado en una dinámica profesional. Sí que es verdad que era un equipo formado a golpe de talonario, que siempre estábamos para poder intentar Sí. jugar para subir. Pero yo, los 3 años que jugué allí, los 2 años y medio, tuve ahí mis más y mis menos, muy agradecido a Xavi Meseguer porque me trajera, y después muy decepcionado por él por una serie de cosas que pasaron, de problemas de cobro y problemas, entre comillas, de rendimiento, que hicieron que el tercer año me dejara el equipo por una serie de que habían problemas económicos y los quisieron camuflar en problemas de rendimiento. Y yo ahí paré y dije, no, mira, si no lo hago bien, no lo hago bien ni por una cosa ni por la otra. ¿Y por qué te reclamaban el tema de rendimiento? ¿A qué se debe eso? En plan, Bueno, sí.
El segundo año ya tuvimos un problema de Sí. rendimiento y tuve la mala suerte, la buena suerte de que uno de los pibos titulares se lesionó y jugué yo toda la segunda Ostras. vuelta. Toda la segunda vuelta contra equipos de Zaragoza de aquí que habían pues, pasado la primera vuelta y jugué a un muy buen nivel y ese año cuando volvió el jugador que se había lesionado, Cristian, seguí jugando con él y Sí. ya entré en la rotación jugando 20 y tantos minutos por partido. Pero el tercer año volvió a pasar lo mismo y bueno, por una serie de problemas que me debían un poco de dinero del año anterior, que no tenían dinero de ese año. Al final yo siempre me quedo con la idea que si me hubieran dicho, mira, no hay dinero, no podemos pagarte, solo te podemos pagar tal. Yo les hubiera dicho que sí, Lo has pero continuado. como lo quisieron camuflar por tal, pues yo en ese sentido tuve unos años con Xavi Meseguer que no me llevaba nada bien, estaba resentido en ese sentido y Lógico. con la directiva que en aquella época estaba, por no hablar francamente, porque yo realmente, pues bueno, al dinero a todo el mundo le hace falta, pero cuando dices la verdad por delante, mira, no tenemos dinero, queremos que continúes, pero te vamos a pagar la mitad. Bueno, pues continuemos, el año que viene ya hablaremos. Claro. Pero al quererlo camuflar así, pues yo tengo siempre esa parte dual Sí. de agradecido y cabreado, sobre todo con Xavi por el tema ese, de que yo supongo que él era entrenador, tampoco podía hacer mucho más, él fue una parte más de la instrumentación, pero sí que es verdad que si no hubiera sido por esa causa, pues a lo mejor yo hubiera podido jugar muchos años en Calpe, Ostras. cobrando un menos sueldo, porque si yo me hubiera adaptado a vivir aquí, hubiera comprado mi piso, como así ha pasado, que al final pues tengo que agradecerle que en esa época pues conocí a mi mujer, a Fina, y por ella empezó todo aquí, y Joder. por eso me he Nos quedado aquí, establecimos un poquito por por el aquí. tema del básquet y después por Fina, Familiar. por mi mujer, que al final reuní y me seguí Sí. viviendo aquí en la comarca. Y en tema de, diríamos, quitando lo que acabas de comentarnos, ¿cómo el Calpe, esos 3 años que tú estabas de equipo, llegaba a finales, una fase, se quedaba ahí, era un Yo equipo... esos años disfruté como un enano porque me dediqué a jugar al baloncesto, a estudiar, acabé el FP administrativo y empecé relaciones laborales en San Vicente y a disfrutar como un enano viviendo del baloncesto. O sea, Joder, realmente que al yo final con el es... baloncesto tenía mi piso, tenía dinero para vivir bien, incluso ayudaba a casa porque en esa época un hermano mío estaba haciendo la mili y yo pasé 3 años, tengo un recuerdo buenísimo. Sí que es verdad que el primer año y el segundo tuve problemas de minutos y de una supuesta bajo rendimiento, pero yo me acuerdo de darlo todo en los entrenamientos, de esforzarme al máximo y de disfrutar los pequeños momentos Sí. de la convivencia con los compañeros, que bueno, tengo relación con varios todavía después de esos años, uno de ellos Tony Bagán, que soy padrino de Ostras. su hija mayor, Joder. de Alba, que a día de hoy todavía seguimos quedando. Y yo guardo muy buenos recuerdos y sobre todo esa sensación de que eres joven, de que estás en un equipo semiprofesional y de que tienes hambre. Sí, Tienes hambre quieres y comer ahí. disfrutas cada día, cada entrenamiento, cada cosa como si Comer la fuera una cancha cosa. ahí, vamos a ir ahí. Acabamos estos 3 años, estableces una relación con Fina, tu mujer, antes pareja, y ¿qué decide Fermín? ¿Qué pasa luego de esos 3 años? ¿Alguna oferta de algún equipo de la zona? Bueno, al final a los 3 años esos tuve un pequeño bypass que me fui un año a vivir a Barcelona porque, bueno, no teníamos claro si quedarnos aquí o allí. Ese año Fina venía cada 15 días allí a Barcelona al fin de semana y yo jugué en Sant Boi, en Nacional, por relación de un conocido. Me dijo, vete a probar por Sant Boi, que están buscando gente y tal. Y fui allí a Sant Boi, probé, me ficharon, un equipo de allí del pueblo de Sant Boi muy luchador. Sí. En aquella época una anécdota de que comentaron que había un chico que jugaba baloncesto, jovencito, que medía 2'4", 2'5", un tal Ostras. Pau Gasol, que Madre. yo allí no lo vi, yo ya no sé si ya estaba en algún equipo de alrededor y se fichó por el filial del Barcelona. Pero sí, me acuerdo que fue una cosa que luego con los años digo, mira, cuando fui a jugar ahí al Sant Boi, Claro. estaba por ahí el Estaba Pau, el chiquito, el diríamos, chiquito el chiquito ahí y ahí. tal.
Y bueno, pues pasé un año ahí, la verdad es que muy, muy contento, muy tal. La pequeña lástima es que tuve un pequeño accidente de tráfico, me rompí la mandíbula, me lesioné el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y ya no, el accidente lo tuve en diciembre, ya no jugué lo que quedaba de temporada. Y luego al verano, como allí había un problema económico en Barcelona, que era cuando en el 93-94 la recesión y tal, no había trabajo, me vine aquí para pasar el verano y trabajar aquí y ya me quedé. Ya te estableciste aquí. Ya no volví. Allí en Sant Boi, ¿en qué categoría competíais? Digamos, Nacional. Es la misma que en plan nacional. En Nacional igual que aquí en Calpe, pero ya creo que ese año o al siguiente ya hubo una reestructuración y ya empezó la ACB, que entonces era primera B, otra entre medio y la Nacional, si no me equivoco, por esos años. Ostras, curioso lo de la Sant Boi y coincidir con escuchas ahí anécdotas sobre Pau claro, y tal. La diferencia entre tu edad de Pau Gasol y tú son... Pues yo soy del 70, voy a hacer 55 y él es del 60 y ya ha hecho 45, si no me equivoco, el 6 de junio es el cumpleaños de Pau, porque además Pau pues tenemos la suerte de haberlo tenido aquí 2 veces en torneos, de aquí en el Polideportivo de Altea, si no me equivoco el primero, tú estuviste... Yo fui al campus de Pau Gasol, fui al campus. Invitado, tú estuviste invitado y yo tuve la suerte en aquella época de hablar varias veces con él y de hablar también, me acuerdo, con su madre Marisa. Y me acuerdo de una relación muy, muy cercana. Yo me acuerdo que se acercaba mogollón de gente a mí, che, que me firme esto, que me firme aquello. Y yo cogía todos los trastos y a lo mejor tenía 50 cosas para firmar. Y cuando entraba por allí le decía, Pau, digo, perdona, cuando puedas, tengas 2 minutos, me han dejado todo esto para firmar. Y él me decía, bueno, antes de irme, tal. Y el tío cumplió. No se dejó ningún día de todo lo que le traje para firmar y para tal, que me daban 50.000 personas. Me lo hizo todo el tío. Eso habla de lo que es Pau, que representa nuestro baloncesto nacional y también global, porque al final es, diríamos que el máximo exponente del baloncesto español fuera de España, en la NBA. Además, mira, ahora me ha venido una anécdota que me acuerdo que un día me dijo, ¿puedo venir con el fisio y tal a hacer unos tiros y tal a las tantas de la noche? Yo estaba trabajando ya de operador aquí en la instalación. Y llamo al concejal de turno, le digo, oye, me ha pasado esto, ¿puede venir? Sí, claro. Y eso, que yo llamo a Agulló, le digo, Agulló, vente para acá que va a venir Pau y tal. Y viene Pau, viene Agulló y tal, y le dice, che, que yo soy de la agencia F, porque entonces Agulló hacía de la agencia F y tal, voy a hacerte una entrevista y tal. Y yo, sí, ya quedaré, vaya a la piscina o no sé qué le dijo. Bueno, total, que ese día vino a Agulló y tú sabes cómo es Agulló. Y le dijo, yo le presento a Pau, este es José Agulló, el presidente de aquí del baloncesto, tal. Y está ahí con el fisio tirando y dice, hacemos un 2 para 2, nosotros 2 contra vosotros 2. Ostras. Y yo decía, tierra, trágame. Y Pau se quedó así mirando, lo miró así, y digo, bueno, va, otro rato. Y siguió tirando. Ostras. Además, me ha venido el flash ahora de la... Qué curioso, ostras, casi hay una pachanga. Eso fue el día de que vino a tirar y otro día que vino le dijo, yo soy de la agencia F, quiero hacerte una entrevista. Y entonces el Pau se ve que tenía que hacer no sé qué, le dijo, després que ara surto cap a la piscina. Claro. Tenía que ir a la piscina a hacer algo. Y em fa gràcia porque m'han recordat de la anécdota esta ahora. Claro. Y claro, Pau ahí en esa época venía a ganar el primer campeonato, puede ser, con los Lakers, si no recuerdo mal. Sí, yo creo que no, el primero o el segundo. En el primer torneo que hizo estaba en Memphis. Estaba en Memphis. En el segundo torneo el que vino, ya no sé si era campeón o había perdido las finales contra Boston, contra Kevin Garnett, y fue al año siguiente que les ganaron. Ahora no estoy seguro si cuando vino era campeón de la NBA o fue al año siguiente. Que ese año estaría con un hambre. Pero la segunda vez que vino ya no estaba en Memphis, estaba en Los Ángeles Lakers. Muy bien. Esta anécdota ha sido muy curiosa, ha salido de contexto. Te pasa lo del accidente, te recuperas, te vienes aquí. Cuando vienes aquí, vienes buscando trabajo. ¿Sigues con el tema de baloncesto, te recuperas bien y luego al año siguiente lo vas a intentar? ¿O cómo? No, el mismo año ese, al final de año, ya fichó por Callosa. En Callosa había una directiva que cuando supieron que estaba allí me dijeron que
que jugara con ellos, que llevara algún equipo, que no me iban a pagar por jugar, pero que me llevarían equipos. Y allí empiezo a entrenar creo que a 2 equipos de ahí de Callosa y a jugar con el Callosa. Sí. Ese mismo año, porque yo ya ahí vivo en Callosa. Sí, en Callosa en Sarriá, que es Estuve una localidad que está viviendo cerca de Alte. 3 o 4 años en Callosa, ya afianzamos la relación con Fina, nos casamos. Ostras, qué bien. Estuve 2 o 3 años jugando allí en Callosa. Sí, en Callosa que diríamos es un poco más amateur, un club más de Bueno, pueblo éramos como la gente nuestro. de allí del pueblo, con Julio, con Tomás, con Iván, con Maxi. El segundo año vinieron Marc, Llobet y Íñigo. Tuvimos de entrenador a Tomás Polinari, del Alfaz, Ostras. también un jugador, exjugador y entrenador también emblemático de aquí de la zona. Yo me lo pasé Son unos total. años que dices... ¿Cuántos Sí, años estuviste ahí en Callosa? en Callosa jugué en 3 años primero, después me fui un año a Denia a jugar en Nacional. Ostras, ¿cómo surgió eso? De Pues me vinieron a repente... buscar. Me vinieron a buscar porque ellos sabían que yo estaba por aquí Sí. y me vinieron a buscar, me hicieron una oferta y bueno, pues... ¿Económica también? Sí, O... sí, ese Ostras. año volví a Joder. cobrar después de los 3 años de Calpe, Sí. los 3 años de Callosa solo cobraba por entrenador. Ese año que fui a Denia cobré otra vez y bueno, cogía la autopista, la gasolina, en aquella época valía 65 pesetas el litro de gasóleo y creo que 100 pesetas o menos la autopista de aquí a Denia, que en Ajá. media hora estabas, o sea que pasé un año también Sí. con Andrés Ponce, con José Luis, con Vicente Pucherber, con Alberto, bueno, un año brutal también de entrenador Manolo Viciano. Bueno, la verdad es que no tengo queja también, de aquel Sí. año disfruté mucho del baloncesto. ¿Y en qué categoría competíais? Nacional. También, como, Nacional. como cuando jugabas en Calpe. En Calpe, sí, pero en Calpe, Sí. cuando nosotros en Denia jugamos en Nacional, Calpe ya estaba una categoría por Por encima. encima. Sí. Que entonces estaba de entrenador, si no me equivoco, en Calpe, Eduardo Clavero. Que Eduardo Clavero llevó al equipo de Calpe 2 o 3 o 4 años y Sí. tenía una liga más. Habían jugadores Joder. más que Más profesionales. profesionalizado un poco de tema tal. Y en Denia comentas que es una etapa, digamos, como una vuelta, entre comillas, a las andadas de Fermín, ya Sí, tomando ese rodaje, luego otra vez vuelta luego por lesión y accidente. Ya, O... yo siempre he jugado con rodillera. Sí, yo recuerdo a Fermín, digo que somos del club y siempre recuerdo ver a Fermín jugando con el senior con la rodillera Sí, sí. y de media distancia no fallaba ni una. Claro, yo de los 23 años hasta que me he retirado a los 50 he jugado siempre con rodillera en la rodilla izquierda, además una rodillera con hierros para aguantar el movimiento lateral. Y aquel año en Nacional disfrutamos como cosacos y volvimos otra vez, volví a jugar, no seguí más que un año, volví a jugar en Callosa Sí. y luego ya bajé a Benidorm a jugar del 96-97 hasta el 2003-2004. Ostras, 8 años en Benidorm. 7, 8 años en Benidorm. ¿Cómo sale también esa oportunidad? O sea, vuelves a Callosa, disfrutas, como digo, como un cosa con Denia, bien, bueno, vuelvo a casa de, diríamos, de tu mujer. ¿Cómo sale la oportunidad de coger y te llaman en Benidorm, te acercas tú? ¿Cómo sale ese Cuando aspecto? fui a jugar a Denia seguía viviendo en Callosa. ¿Sí? Y los primeros años que jugaba en Benidorm también vivía en Callosa. Nosotros nos cambiamos a vivir aquí en Altea en el 99, o sea que todos esos años estábamos en Callosa. En Benidorm llegué allí ya llevaban también un par de años llamándome para que fuera a jugar con ellos, y en el último año que jugué en Callosa, como al final venía el níspero y tal, y tenía que ir a buscar gente para ser 5 para jugar, pues ya me cansé y entonces me fui a Benidorm y allí me encontré pues una generación que llevaban muchos años jugando juntos, con una convivencia brutal, con Rubén Ballester, su hermano, Sergio, Chere, Mario, Jau de la Vila, Wally, Chimo, Lute, Alfonso, Alfonso Contreras, bueno. Joder, gente de la zona que son, digamos, Pues, gente conocida. Es un equipazo, teníamos un equipazo. Moncholí también estaba en aquella época, perdona, el hermano de Moncholí. Y yo me acuerdo de que esos años disfrutar como un enano. Tuve varios entrenadores. ¿Sí? El año que fui con Vicente Arqués, a los 2 años o los 3 José Benavente. Después tuvimos un año a José Miguel
José Ángel Cuartero, y la verdad es que todos esos años disfruté como un cosaco con todos. Y ahí, tema de, dices que era una convivencia, pero ahí no había ni salario ni nada, No, era no, jugar, allí disfrutar todos y... jugábamos sin cobrar. Sí, Sin cobrar, era... y se repartían los minutos, y yo me acuerdo que hubo algún entrenador que me quitó, entre comillas, la titularidad y se la dio, por ejemplo, a Wally, que hubo un par de años que estaba brutal, y me tocó arrimar el hombro, apretar dientes, entrenar fuerte para volver a ganar la titularidad. Sí, Pero que no había no más, que era... no había más, que estaba con sus más y sus menos en el equipo, pero todos a una. Y esa sensación de jugar todos a una en un equipo y que no hayan egos y que no hayan Sí, tal, es una sensación sí. muy buena. Sí, era una hermandad ahí Claro, al final también. no solo íbamos a jugar, íbamos a cenar, salíamos de copas. Claro, Ostras, estamos hablando que a mí me pilla ahí con 26, 27, 28 años a 33, 34, 35. claro. Claro, pues es una época que hasta que no nació mi hijo en el 2003, Ferminet. pues Ferminet, pues nosotros estábamos siempre de cenas y de viajes y de cosas del básquet. O sea, y juntos, o sea, una Sí, química, sí. al final, ese equipo también, eso hace que se genere una química que, vamos, sabe que Fermín va a tirar de la botella de arriba, la va a meter todas. Este que corta por la espalda, siempre, y se genera ahí un Sí, sí. binomio que al final hace que sea Claro, un equipo casi imbatible. es verdad que ahí teníamos muy buen equipo y que teníamos muchas soluciones, pero sí que es verdad que en aquella época pues yo estaba en el cenit de mi plenitud física y técnica, y que la verdad es que jugué varios años a muy buen Muy buen nivel. nivel. ¿Y recuerdas ¿en qué categoría competíais? ¿También en En una nacional Nacional, también? en Joder. Nacional. O Ahí sea, tuvimos eso... parte buena y parte mala. Estuvimos un año a punto de subir, hacer la fase para subir Ostras. con Miguel Ángel Cuartero, y un año con Vicente Arques que estuvimos a punto de bajar. Lo que es la noche y el día, ¿no? Pero se Sí, vive un sí, poco todo. sí, sí. Y claro, son 8 años en Benidorm, experiencias, nace Ferminet, como comentabas. Sí, sí. ¿Y qué decides tú en este caso? Bueno, pues ahí ya llevaba José Agulló, el El presi, Presi. 2 o 3 años tirándome la caña de que viniera a jugar y a entrenar aquí, que yo hiciera de jugador-entrenador en el senior y llevar algún equipo de la base y ayudar en las escuelas. Y bueno, pues claro, nació mi hijo y tal. Ese año todavía acabé de jugar en Benidorm, Sí, pero ya cuando Fermín ya iba hacia el año, ya me vine aquí a Altea. sí, porque vivís aquí en Altea, Y ¿no? desde el 2004, 2005, que estoy aquí en Altea. Ostras. ¿Y en Altea qué papel desenvolupabas? ¿Jugaba? ¿Eres solo jugador? También a lo mejor... Bueno, aquí la verdad es que yo he hecho de todo, ¿eh? Empecé yendo a las escuelas, Sí. el coche, las escuelas, lunes, martes, miércoles y jueves a cada colegio. Lunes, creo, si no me equivoco, era Sí, Blanquinal. casi donde jugaba con Fermín. Martes, Altea la Vieja. Miércoles, Garganes. Y jueves, Les Rotes. Y el viernes hacíamos aquí el coche pescado. El coche pescado, que venían 50, 60 chiquillos ahí, ala, va, para arriba, Íbamos para abajo. todos ahí. Yo recuerdo, así anécdota, modo anécdota con Fermín, los lunes tener, vamos, estaba ahí que sonaba el timbre del cole y ves a Fermín con las redecillas de los balones, poniendo los conos, y me entraba una sensación de, ¿sabes? Un gusto del lunes. Y luego los viernes que bajamos con todos mis amigos y era un goce. Esa semillita que plantamos, Sí, que contigo floreció y con tantos otros sí, compañeros y gente amante del baloncesto, pues es lo que al tiempo te das cuenta de que no le dabas la importancia cuando lo estabas haciendo, ¿eh? Porque yo, bueno, por las razones que fuera, yo siempre he disfrutado mucho jugando al baloncesto y enseñando. No sé por qué. Yo empecé relaciones laborales en la Universidad de San Vicente, y al año salió el primer ciclo de magisterio de sí, deporte, única y exclusiva. Y bueno, por razones de que empecé a trabajar, porque necesitaba ya independizarme, etcétera, etcétera, claro. no hice ese esfuerzo de hacer ese magisterio de deporte, y ahora mismo estaría trabajando de profesor de educación física en un primaria. Pero bueno, no se dio la situación, pero sí que es verdad que en aquella época, pues no sé si lo hice 7, 8, 9 años, lo disfruté como un Sí, enano. yo recuerdo eso, de tener ese recuerdo y luego ya pasar un poco más en grupo, ya venir hacia aquí, lo que dices tú, la semillita que plantaste tanto en mí como en mis amigos, bueno, el hijo del Presi, Miguel, uno de mis amigos más cercanos, mi amigo Rodri también, todos hacia abajo, Rubén popurrí, y sí, Alex
Y todos, y Stefan, sí, Stefan, Alex Dusselder. sí. Mucha gente todavía que hay anécdotas que pues, el año pasado fui al Albir a tomar un café en una cafetería y tal, y viene una chica y me dice, tú has sido entrenador mío. Ostras. Y yo digo, bueno, pues porque lo dices tú. Claro. Me dice, pues era tal colegio, iba mi madre, que era así, así, allí, allí. Y digo, pues ahora me acuerdo de ti. Pero vamos, porque me lo has dicho. Pues Ostras. así me ha pasado durante muchos años y me sigue pasando. Tú me has entrenado, yo me recuerdo, ¿tú qué haces? ¿Qué eres? ¿Qué tal, tal, tal? ¿Y qué sientes cuando, pues eso, una chiquita te conoce o nos ves a nosotros, por ejemplo, jugar? Porque luego, ahora lo hablaremos, también has sido entrenador mío durante un año en una época, en una etapa de Altea jugando en Nacional. ¿Qué sientes cuando se te acerca un niño, una niña, y te dice, tú has sido entrenador mío y me has enseñado esto? ¿O qué? Sí, pues la verdad es que satisfacción, porque además, claro, en aquella época cuando tú vas al cole, lo que haces es hacer deporte para Sí, 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 divertirte. claro, claro. Haces juegos, haces pequeñas competiciones, haces cosas para Sí. engancharlos al baloncesto y para que se diviertan. Y Que esa debería ser la clave para todos los años, para todos los tal. O sea, al final esto es un deporte que es para divertirse, para mantenerte un poquito físicamente bien y sobre todo para relacionarte y para saber estar en un grupo de gente, convivir con los roles y las ventajas y los inconvenientes en la aportación en el juego que tiene cada uno. Porque eso es una manera de relacionarse en todo, Sí. en el trabajo, en la familia, en todo. sí, te da Porque cada unas uno tiene que bases. saber su sitio y sus limitaciones. O sea, si yo no sé cantar, no me puedo poner a cantar. Claro. Pero si sé jugar baloncesto, pues puedo jugar Claro. baloncesto. Mejor o peor, en un nivel más alto o en un nivel más bajo, pero puedo jugar. Exactamente. Esa es la Y idea. lo que hablamos anteriormente de los valores, al final eso hace que tú a la larga, pues esa persona mantenga una constancia, por ejemplo, en un entrenamiento porque lo tiene ya pautado desde pequeño. Eso hace que luego, Sí. cuando te haces más adulto o lo vas viendo la perspectiva, te ayuda bastante. O eso Claro. valoro yo también, en ese sentido. Pasando un poco también lo de la formación esta de niños y tal, ese Fermín ya jugador aquí en Altea, ¿cómo se desenvuelve? ¿Cómo es esa etapa? ¿Diríamos que es como ya el fin de jugador de Fermín y más tirando a lo mejor a entrenador o cómo es eso? Bueno, yo la verdad es que de los años que he estado aquí, muchos años he estado de jugador-entrenador, Ostras, menos cuando vino Eduardo Clavero, que cogió el equipo de preferente a autonómica, de autonómica nacional. Todos los años que estuvimos en primera zonal y en preferente estaba yo de entrenador-jugador. Ya vino Eduardo, tuvimos ese bypass, jugamos en autonómica, le dimos la plaza de nacional, jugamos un año en nacional, salvamos la categoría en el último yo partido. recuerdo ese partido, vamos, todos ahí chillando. En el centro de esto. tecnificación Sí, jugamos sí, el que último fuimos con los partido, buses. Buah, eso lo fue. perdimos de 1, pero nos Pues, mantuvimos sí. porque tenían que ganarnos el Lucentum de Sí. 2. Entonces, bueno, pues la verdad es que son etapas que van pasando. Yo me ha gustado más el baloncesto que un tonto caramelo. He jugado hasta los 50 años. Ostras. Ahora juego alguna pachanguita de tanto en tanto. No juego más de lo que me apetece porque tengo artrosis en la cadera y una lesión en la L5 y la S1 que puedo entrenar, pero voy cojo. Luego voy cojo una semana, 10 Ostras. días y no disfrutas. O sea, Claro. al final yo siempre digo, hay alguna reflexión que todo el mundo disfruta del baloncesto al nivel que lo juega. O sea, cuando ves la NBA dices, ahí no llego ni loco porque físicamente es otro mundo. Son unos toros. La ACB, más de lo mismo. La LEPOR, no sé qué. Cada uno se adapta a la liga que juega. Si juegas una liga un poquito por encima de tus posibilidades, tienes que jugar al 100% y lo disfrutas compitiendo al máximo. Si juegas una liga donde puedes jugar normalmente, pues tendrás partidos mejores o partidos peores. Y si juegas una liga más floja, pues te vas a pasear. Pues bueno, pues cada uno, y dentro de las etapas de formación, cada uno tiene que disfrutar del nivel que tiene. Y eso es lo grande que tiene el baloncesto. Que no hace falta que todos jueguen en la NBA. Si todos tuvieran nivel de jugar en la NBA, vaya aburrimiento. No, aburrimiento, sí, sí. Pues sí, hay 200 privilegiados que juegan en la NBA, 200 privilegiados que juegan en la CB, y aquí en la Comunidad Valenciana está el Valencia Basket, el Lucentum en Leporo, 4 equipos que creo que hay en Plata, los 20 y pico que hay en EVA, y luego ya queda la Nacional. O sea que el año que viene el club va a jugar en Nacional y vamos a tener uno de los mejores 60 equipos de la Comunidad Valenciana, Claro. en el pueblo de Altea. Sí, sí, que eso también es lo que estamos hablando también cuando tú llegaste tipo ya a Altea, el escalar a lo mejor de nacional, de primera zonal a nacional, eso sería como un hito en el pueblo, vamos, diríamos, igual que ahora subir estas categorías y mantenerlo, que luego lo hablaremos en tu etapa de entrenador,
que descubrimos un poco más cómo surge este camino. Claro, es que pasamos del equipo del pueblo, con Sí. Pepe Ahuir, con David Orozco, José Orozco, Domingo, Vicente y algunos jugadores más. Pasamos de eso a traer a Alex El Cabra, a Nick, a Gali, y dimos el paso de primera zonal a preferente. Ostras. Luego de preferente liamos a Eduardo Clavero y a dos jugadores más, a Tony y a Rubén y tal, y pasamos a autonómica. O sea, ascensos. Y, Son y esos ascensos. ascensos, y luego de autonómica no llegamos a subir, pero pedimos plazas nacionales, nos la dieron, y ya fue el año que estuvimos el equipo con varios jugadores Sí, de yo Calpe, recuerdo. de aquí de Altea y tal. Eso era un equipo dentro de todo de las posibilidades de la comarca y tal. Claro. Y luego ya llega la época que mencionabas ahora, que hace 8 o 9 años, pues tenemos un grupo de ucranianos con Yuri a la cabeza, que nos fueron viniendo 2 o 3, luego han venido unos cuantos más, y ahora tenemos, bueno, pues hemos jugado en los últimos 6-7 años 3 Final Fours en Sí, Nacional. creo que participamos en una, o sea que estuvo... Que tú estuviste en sí. la de Ontinyent, que quedamos cuartos. Esa la verdad es que fue seguramente la más sangrante, porque teníamos un muy buen equipo. Sí. Y además con 3 o 4 jugadores de la casa, Sí. contigo, con Enzo, con Stefan. Stefan, y una serie de jugadores que teníamos buenísimos. Y en el último minuto tuvimos una mala suerte de dejarnos coger en el marcador, y en el último ataque no conseguir materializar nada y perder ese primer partido. Ese primer partido hizo perder el segundo y quedamos cuartos en la primera Final Four. En la segunda Final Four ganamos el primer partido y perdimos el segundo. Y en esta última Final Four ganamos el primero y perdimos el segundo. O sea que hemos quedado cuartos, terceros y segundos. Y ahora que hablamos de esto de la Final Four, claro, ahí esta etapa es ya de Fermín entrenador. ¿Cómo Fermín jugador ya decide colgar las botas en ese sentido y decide, pues ya que he entrenado a niños y tal, doy un siguiente paso? Porque claro, para entrenar un nacional hay que tener un cierto cierta preparación que no es moco de pavo, diríamos. Bueno, pues yo me saqué en el 2000 y algo el primer nivel, en el 2004-2005 el segundo nivel, y el tercer nivel de entrenador en el 2017, que fui con Alex González a Zaragoza a sacarlo. Y nada, una vez tienes esto, te piensas que sabes mucho y llegas a un equipo ucranianos, que yo no hablo mucho inglés, que ellos entre que no hablan y no me hacían mucho caso tal, pero bueno, esa primera Final Four todavía tenía yo bastante control del Yo recuerdo los entrenamientos, ellos también son un poco más mayores, con nosotros los que éramos de la casa, Aarón, que también se sumó ese año, Héctor, que vino, canterano del Estudiante y todo, que se vino a vivir aquí y demás, como que nos hacías un poco más personalizado junto con el base Pasha, que solamente la gente que vea el podcast lo pondrá en los comentarios, joder, es que este tío es buenísimo, nos hacías un poco como a nosotros, un poco más personalizado o tal, y luego ellos llevan un poco más a su rollo. Al final, todos los equipos tienen su idiosincrasia. Está claro que la parte de Yuri, los jugadores de Yuri, tienen que sacar la parte positiva y la negativa. Ellos vienen de un baloncesto, de jugar profesionalmente, Claro, eso también de tener una serie de peyorativas y una manera de entrenar. Sí que es verdad que ellos en los primeros años se tuvieron que adaptar, porque ellos juegan un baloncesto mucho más limpio, mucho más de salto, de posicionamiento y tal, no juegan tanto, entre comillas, el marraneo y el contacto que se juega en España, y eso a ellos les molesta mucho y han tenido que tener un periodo de adaptación. Pero sí que es verdad que claro, estamos hablando de jugadores que han jugado profesionalmente, que tienen mucho nivel. Estamos hablando de jugadores que ya tienen 55 años, que eso es de un 50 a reto, 55 años, que siguen jugando a nivel de nacional. Bueno, esto es ciencia ficción, ¿eh? O sea, hay que darle el mérito que tiene. Sí. Y ahora es un momento en el que yo este año pasado los he llevado, el año pasado ganamos las 3 competiciones, la Liga Valenciana, la Liga y la Copa Autonómica, triplete. Este año subimos a Nacional, vamos a subir, vamos a intentar seguramente hacer la Final Four también aquí en Altea. Ostras. Falta implicación del ayuntamiento y etcétera, etcétera, de la federación. La primera piedrecita lanzada. Intentar se va a intentar. Y sí que es verdad que ahora no hay tanto control directo del entrenador en los entrenamientos y en los partidos, pero
se suman las cosas. O sea, lo que ellos ya tienen, la idiosincrasia que ellos tienen, y yo doy ese pequeño toque de los cambios y de los tiempos muertos y de 4 cosas, que no es lo que realmente un entrenador a lo mejor a la típica usanza quiere, pero al final la balanza sale ganando, que tienen un muy buen equipo, que son personas que tienen esa involucración a partir de la persona de Yuri, y que el equipo está hecho representando a Altea y ganando todo lo que se pueda y ensalzando el equipo de Altea para toda la comunidad. Sí, exactamente. Bueno, Fermín, ya hemos hablado de tu etapa, diríamos, de entrenador también en Altea, como has encadenado ascensos de Primera Nacional a EVA y demás. Y ahora, cambiando un poco así también, de volviendo a tu etapa como jugador, ¿cómo te definirías tú, Fermín? ¿Cómo se definiría él mismo como jugador de baloncesto? ¿Qué características tenía, por ejemplo, de los 16 a los 20, de los 20 a los 30, etcétera, etcétera, hasta el ocaso de la carrera, diríamos? Bueno, pues al final, como supongo que todos los jugadores, al principio una plenitud física, con poca paciencia y mucha precipitación, en la época de juniors y primeros años de senior. Luego una época un poquito más de contención, de los 20 a los 25 años, de acabar de ajustar esa superioridad física o esa frescura física con la parte técnica y táctica. Y yo, para mí, el cenit de cada jugador está sobre los 25-26 a los 35 años, que es la plenitud para mí física y técnica y táctica. Y a partir de los 35-36 años, pues ya cada año vas quitando cosas al repertorio y te dedicas más a hacer tiritos de media distancia, ganchitos, a ir quitando sobreesfuerzos físicos. Sí. En ese sentido hay una anécdota que decían en el programa este de Cerca de las Estrellas de Ramón Trecet, que David Cochin, un pivot que jugaba en Chicago, le dijo a Michael Jordan que no podía jugar toda su carrera metiendo mates cada 2x3, que se dedicara más a tirar a tiros de media distancia y a hacer fácil el juego para no cansarse tanto, ¿no? Pues yo creo que a partir de los 35, 36, 37 años tú ya te vas dando cuenta que esos esfuerzos físicos que hacías ya no los puedes hacer. Entonces vas ajustando y nivelando el juego a un juego mucho más práctico, mucho más efectivo y no tan vistoso. Y ya como yo juegas a los 50 años, pues ya juegas a lo Arvidas Sabonis, vas arrastrando de un lado al otro, tirándote algún triplito, repartiendo un poco de peso, un poco de pases y jugando dentro de tus posibilidades a la mejor manera. Siempre que he preguntado a gente que te ha visto jugar, tipo, como dices tú, tu plenitud, dicen, buah, es que Fermín antes era una bestia física, no sé qué. Y yo recuerdo de verte a ti, la bombillita, que no fallabas una, y es como... Es una pregunta que tenía como por dentro que quería hacerte. Y, o sea, guardando las distancias y viendo cómo has jugado en diferentes, diríamos, épocas, ¿qué dirías tú, qué diferencia hay entre el baloncesto, diríamos, actual? Porque antes, como comentabas antes, en pibos toscos, se buscaba un poco más físico el interior, y ahora es un poco más juego exterior, triples y demás. ¿Qué opinión tienes acerca de ello? ¿Qué diferencia ves? El cambio es brutal. Está claro que hemos pasado de los años 80, que un pívot medía 2,10 y pesaba 130 kilos, a la época actual, que prácticamente un jugador interior, aparte de jugar interior, tiene que correr, tiene que finalizar de cara, tiene que tirar. O sea, ahora ya no hay ningún jugador que no tenga que ser un top en muchas cosas. Antes, con que fueras grande y fuerte, podías jugar de pívot. Ahora un jugador grande y fuerte puede jugar, pero será un jugador de reparto, no será un jugador principal, porque ahora mismo la parte atlética del juego a nivel profesional es brutal. Y sobre todo el gran cambio, para mí, el gran cambio que ha habido es la línea de 3. O sea, prácticamente ya hace años, en el último mundial que ganó España, prácticamente se tiró más de triple que de 2. Pues la tendencia actual está que si tú tienes un 40% de efectividad en triple, un 40% quiere decir de cada 10 metes 4 son 12 puntos. Eso, para hacer esa misma efectividad con de 2, tienes que meter más de un 60%. Actualmente el porcentaje está más o menos igualado en opciones de triple
que de 2 en los partidos. Sí que es verdad que cuando se juega el partido, cuando se juega para anotar, para meter puntos y ganar el partido, se intenta jugar lo más cercano al aro, porque se supone que va a ser un porcentaje superior. Pero bueno, hay equipos que eso se lo pasan por el forro y que tiran triples y triples y triples y triples. Sí, y van a morir a eso. A mí lo único que me molesta ahora mucho, que se frivoliza mucho en las posesiones, en el básquet europeo no se especula tanto con el juego como en el de la NBA. Yo soy mucho más fan del juego europeo y mundial que del juego americano. El juego americano me deja mucho que desear porque en la mitad de la liga regular se juega al que se la tira y en el tercero, en el cuarto se juega el partido, y realmente cuando ves el juego que me gusta de la NBA es cuando llegas a playoff. Claro. No comparto que en un equipo haya solo una persona que haga todo lo que quiere y los demás trabajen para él. Comparto más una idea de equipo, que hayan varios jugadores que hagan que el equipo funcione, no depender solo de un jugador, sino depender de 4 o 5. Para mí el baloncesto es más una guerra de ajedrez, una guerra de capacidades, que no un 1 contra 4, un 1 contra 5. Que yo no digo que no, en un momento dado no me atraiga ese juego. Los juegos, el juego imposible, por ejemplo, del Kobe Bryant y de Michael Jordan y de LeBron y del otro y de la moto. Pero claro, tú ves los highlights de Kobe Bryant, en paz descanse, de LeBron y de Michael Jordan, y a todos los lados ves compañeros que le hubiera podido dar el balón para hacer la canasta fácil. Entonces dices, bueno, que lo hagan eso una vez, me parece bien, que lo hagan 2 también, pero que lo estén haciendo todo el partido. Bueno, pues la demostración de España en la Olimpiada, que estuvo a punto de ganar al Dream Team de americano, si no fuera por los pasos que no le pitaron a LeBron y el triple que metió Kobe. Me gusta más un baloncesto coral, de esfuerzo colectivo, de equipo, no de personalismos. A ver, comparto tu opinión. Al final, yo veo la NBA un poco más un show, que no deja de atraer porque son atletas, son súper atletas todos, pero el juego que solemos hacer aquí, tema Euroliga o ligas domésticas, se nota un poco en ese sentido. Entonces, yo prefiero ver visualmente de aprender a baloncesto, mejor es mi opinión, visualmente de si tú quieres decirle a alguien que aprenda baloncesto, mírate la Euroliga, mírate la ACB, por ejemplo. Si quieres ver a un tío súper atlético que te meta 30 puntos y es una máquina individualmente, mírate la NBA, cógete a los últimos MVPs, o LeBron o el LeBron de turno, y fíjate en ese sentido. En eso. Bueno, Fermín, estamos llegando al final de esta entretenida charla. La verdad que me lo estoy pasando genial con tus anécdotas y demás. Yo ahora te voy a hacer como una serie de preguntas, tú me verás diciendo. ¿Cuál ha sido, diríamos, o un consejo que te han dado que tú lo sigues aplicando o se lo transmites a los demás? Yo, en cuanto al baloncesto, siempre digo que intenta ser tu mejor versión, siempre. Y tu mejor versión es que siempre des el máximo que tienes. Que te esfuerces, que estés concentrado, que disfrutes. Y uno no es ni el mejor partido que juega ni el peor. Es una media de todos los partidos que juega. Entonces, ni eres tan bueno cuando haces un buen partido, ni eres tan malo cuando haces un mal partido. Y en ese aspecto, si tú cada entrenamiento que haces y cada partido que haces te vacías, te esfuerzas y estás concentrado, no tienes más que reprocharte. Es un juego. Sí. Es un juego. Pero es un juego. ¿Y algún ídolo o personalidad que te haya marcado? O tanto puede ser más terrenal, diríamos, no profesionalizado, o digas, joder, pues yo veía a este tío en la NBA o en la ACB o en las Olimpiadas y caló en mí. Yo tengo muchos ídolos y, sobre todo, más que ídolos, mucha gente que admiro. Empezando por el gran ídolo que yo tuve, y uno de los grandes disgustos que yo tuve fue la muerte de Fernando Martín. La muerte de Fernando Martín fue un 3 de diciembre precisamente del 89, y justamente el 3 de diciembre es el cumpleaños de mi mujer. O sea que es una cosa que siempre me acuerdo. Hablando de este caso, de gente que te acuerdas siempre del baloncesto, tengo 2 casos más. David Arqués, el hijo de Toni Arqués,
que Sí. murió en un accidente de un tonto accidente en unas vacaciones del colegio, que también es otro de los jugadores que siempre me acuerdo del baloncesto. Y luego hay un compañero mío que tuve en el Callosa, Miguel Pérez también, que siempre me acuerdo de él, que además era mi dentista. Estas tres personas siempre las tengo en el recuerdo, ¿no? En cuanto a baloncesto. Y admirar, yo he mirado a muchos jugadores. Yo cualquier jugador de relevancia o no, me es igual que juegue en ACB, en la NBA o en la liga nuestra de preferente. Yo cuando veo un tío que a sus circunstancias, su nivel físico, su nivel técnico, da al máximo, es caballeroso y juega bien, yo me quedo impresionando. A mí me impresionan muchos jugadores. Sí, nombres hay 50.000, conocidos hay 50.000, pero yo es que no valoro a un jugador porque haya ganado tanto dinero o haya tal. No, lo valoro porque es un buen jugador. Y a mí esta cosa del GOAT, pues la verdad es que me toca un poco los cojones, porque estamos hablando de un deporte de equipo. O sea, Michael Jordan o LeBron o Shaquille no hubiera ganado ningún anillo por sí solo. Es un deporte de equipo en el cual tú juegas unas bazas. Jugadores dominantes. Yo soy un enamorado de Shaq, en el artículo 56. Hago lo que quiero, cuando quiero, donde quiero. Claro, si hubieran 3 o 4 jugadores como Shaq en la liga, no se jugaría tanto de cara al aro y se tiraría tanto triple. Claro. Porque no habría nadie para pararlo. Exactamente. Entonces, claro, hay jugadores que han marcado épocas, jugadores que han hecho cambiar el juego. Shaquille y el famoso Shaq Attack, para que no metiera canasta y tirara tiros libres, que metía el 50%. Si hubiera metido el 80%, a pegarle hostias a saldo. Cambiaron las reglas por Will Chamberlain, por Will Russell, hacer los aros de otra manera, no dejar que metieran canastas hacia abajo, no dejaran que se colgaran al aro. Los cambios que han habido en las líneas de triple cada vez las van alejando más, porque ahora parece que tirar un triple de 6,75 parece que sea un tiro libre. Bueno, pues hay una serie de cosas y, bueno, admiración muchos jugadores españoles y tal. De aquí de españoles ya hemos comentado Pau Gasol, pero bueno, yo por el tema este que decía de Fernando Martín, que fue el pionero, pero es que de la época de Fernando Martín hay jugadores que son el copón. Juan Antonio San Epifanio, Corbalán, Llorente, Solozábal, Sibilio, de la Cruz, Juanito de la Cruz. Bueno, una serie de jugadores que yo me acuerdo, y de los americanos emblemáticos que habían allí, el Ray Allen, el Steve Trumbo, el John Pinone, estoy hablando que estos tú no los habrás vivido, no. Pero yo en mi casa tengo gigantes de hace 40 años, están en todos esos jugadores. Claro. Y lo traslado ahora, y bueno, pues ahora el juego es de otra manera, está más globalizado, hay muy buenos jugadores, llegar a jugar profesionalmente ahora mismo a baloncesto es una quimera, porque además de ser un portento físico, tienes que jugar muy bien y tienes que ser grande, bueno. Un poco de todo lo bueno. Que la anécdota está que Spud llegó a ganar un concurso de mates con 1,70. Tyron Box fue un base grandioso en la NBA con 1,68, pero esos son 4. 4 o 5. 4 o 5 que eran un portento en el juego, que eran una imagen de la NBA, que podían jugar. O sea que yo siempre digo que al final, si mides 2,10 o 2,15, pero tampoco tienes todas las cualidades, no puedes. Claro. O sea, tienes que tener tantas cualidades para jugar profesionalmente que al final practican al baloncesto no sé cuántos millones y llegan a vivir profesionalmente de él 300. Entonces, que bueno, que la gente que disfrute, que esto es un juego para relacionarse, para hacer ejercicio físico, que si puede ser tu profesión, todo caerá por su peso, que sigas formándote como persona para un futuro trabajo, los estudios no hay que dejarlos y que esto es para divertirse y el que tenga las cualidades, las sepa explotar, las sepa trabajar y sea tenaz y constante, pues llegará. Y, joder, esto es un consejo que son... como la vida misma. Y ojo, yo he sido semiprofesional 4 o 5 años a baloncesto, me ha gustado más que un tonto un caramelo y yo volvería a repetirlo. Y yo sé que no voy a poder vivir profesionalmente del baloncesto. Claro. Sí que es verdad que un jugador del nivel que yo tenía hace 30 años no es como ahora. Ahora para jugar tienes que pagar. Antes
ganabas, poco o mucho ganabas. Pero ganabas. Y había muchos jugadores medios que podían vivir unos años jugando al baloncesto. Claro. Ahora mismo Es inviable. en EVA y en Plata están pagando el mantenimiento de la todo. vivienda y 300, 400, 500, 600 euros. O sea que el cuento ha cambiado mucho. Y cambiando un poco así también de rumbo, ya para cerrar también lo que hemos antes, ¿qué música se ponía Fermín antes de un partido? ¿Qué escuchaba Fermín para motivarse y comerse la cancha a volar? O hoy, Bueno. buah, hoy es que meto 40 puntos. Yo es que soy un enamorado del programa Cerca de las Estrellas, ¿Sí? de Ramón Trecet, que lo he cogido y lo he mirado por internet, se hizo del 88 al 95. Ostras. Yo al 88 tenía 18 años y con 18 años me acuerdo los viernes de esperarme despierto hasta las 2:30, 3 de la mañana Ostras. para ver partidos de la NBA, que se te quedaban los ojos así porque decías, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Veías al Ricky Winslow, al de Estudiantes que ha ganado el concurso de mates, y allí cualquiera de los jugadores saltaba igual o más que él. Y decías, ¿esto qué es? ¿Este deporte es el mismo? ¿A otro nivel físico? La diferencia, bueno, del primer Dream Team de la NBA que ganaba todos los partidos de 40 al de ahora, que cualquiera le planta cara, ha habido un cambio brutal en la igualdad en el juego americano del resto del mundo. Pero en aquella época yo miraba esto, Ramón Trecet, que era un comentarista que lo vivía el tío, y ahí había una canción del George Michael, Fight, que era Cerca de las Estrellas, que era y con esa música, las cheerleaders que ponían, los 4 mates y tal, pues te quedabas flipado. Otro de los comentaristas que me dejó flipado siempre es Andrés Montes, nuestro querido Andrés Montes, que el comentario que le decía, la vida puede ser maravillosa. Sí. Con el EPI allí y el otro comentarista que a veces hacía comentarios y se quedaban así que no sabían ni qué decir, ¿no? Y otra de las cosas que decía Eddie, hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Bueno, yo creo que Andrés Montes fue otro pionero que le dio ese envoltorio, Sí. ese envoltorio tanto al juego NBA, ya de por sí un negocio, pero dio ese envoltorio de familiar, de cercanía, ganas, cercanía, sí. de cercanía y de agrupar, de contar, que contaba Crónica en Rosa, que si el Sean Kemp tenía 3 mujeres, 8 hijos, que si el otro no sé cuántos, que si... Bueno, pues todo eso endulzaba el que vieses el partido y te lo hacía menos. Yo, por ejemplo, era un gran fan de... Y como solo quiero cerrar este podcast, ¿qué le dirías a un chico, chica, niño, niña que va a empezar a baloncesto y a lo mejor por vergüenza o por X razones no da ese paso? ¿Qué le dirías tú a ese niño, niña, chico, chica para que empiece como a darle? Bueno, yo el consejo que doy, a mí me gusta que la gente juegue a baloncesto, pero que la gente lo que tiene que hacer es divertirse y juntarse con la gente que le aprecie, con la gente que disfrute. Y a mí me gusta el baloncesto por antonomasia, pero que disfruten, que esta vida al final es un recorrido en el cual hay que saborear cada paso. No hay que esperar a más adelante, cuando sea mayor haré esto, cuando... No. Vive el día a día, vive y deja vivir, pero vive el día a día. Estruje cada día, aprovecha cada día, disfruta cada día y haz las cosas con pasión, con ganas. Cuando uno hace una cosa con ganas, la hace sin pesar y la disfruta. Pues sea baloncesto, si es baloncesto, bienvenido, si es otro deporte también. Hay que aprender primero a quererse, a valorarse y a disfrutar. Cada uno con lo que tiene y con la compañía de los que tiene alrededor. Muy bien, pues Fermín, muchas gracias por un placer haber venido aquí. Y nada, chicos, esto sería el final de este segundo episodio, muy especial con mi entrenador y mentor Fermín. Nos vemos en el próximo episodio y suscribiros al canal. Chao. Suscribiros al canal y como siempre, I love this game. Hasta luego.